Y antes de ir con el vídeo, que hoy la verdad tengo cosas interesantes que comentar, quiero ir con la última hora actualidad sobre Gran Turismo 7. Y es que sí, el pobre videojuego no da para más desgracias, no da para más malas noticias, en el sentido de que no era todo lo que nos pintaron hace una temporada. No era ese videojuego técnicamente tan poderoso que se podía esperar de un Gran Turismo. Y sí, lo siento mucho, si hablamos de Gran Turismo tenemos que esperar un videojuego, al menos en el apartado técnico, que esté, no digo por encima de la media, pero que esté al menos entre los referenciales. Así ha sido la historia de Gran Turismo. Sin embargo, eso parece que ha desaparecido. Y no solo hablo ya por el tema del apartado gráfico y tal y cual, que sí, podemos decir que las imágenes, que sí corresponden a un menú, no sé qué historia y tal y cual. Me gustaría saber si otros videojuegos te presentan un menú así de otras compañías. ¿Qué estaríamos diciendo de ese videojuego, verdad? Pero luego tenemos otro caso, que es el tema de la conexión permanente, que fue la primera mala noticia que hubo. Y sí, Gran Turismo 7 incluso para echar una carrerita en modo un jugador, en modo lo que es la campaña de toda la vida, necesitas tener conexión a internet. No necesariamente PlayStation Plus. Una cosa es PlayStation Plus y otra cosa la conexión a internet. Sencillamente tienes que tener tu videoconsola conectada a internet para que puedas jugar al videojuego. Te pongo un ejemplo. Si a ti se te va la conexión en medio de una carrera de 27 vueltas, se te va en la vuelta número 26, dile adiós. Es así, es demasiado triste y no veo a nadie armando un pollo lo suficientemente grande por eso. Hay una pequeña recogida de firmas por ahí que la verdad, si lo hiciera yo, tendría un tanto más de éxito. De hecho, me lo estoy hasta planteando. Pero la última ha sido que Gran Turismo 7 tampoco tendrá Ray Tracing, cosa que se decía que iba a tener el videojuego en todo momento, y en este caso solo lo implementará en las repeticiones y en el modo garaje, básicamente en dos modos en los que estás haciendo de todo menos conducir. Y la verdad, es una decepción más, básicamente porque a mí me habían vendido mucho la movida de que técnicamente el juego iba a ser muy poderoso, y yo pensaba, digo, bueno, quizá gráficamente no esté por encima de Dirt, de Forza y demás, quizá no esté por encima, pero implementará esas otras tecnologías que, por ejemplo, Forza no iba a implementar. El Ray Tracing iba a estar para lo que es el sonido y demás, pero no para la conducción. De hecho, hubo muchos comentarios y mucho cachondeo diciendo Forza Horizon 5 no va a tener Ray Tracing, sabemos, qué vergüenza, tanto gráfico. Digo, ¿qué pasa? ¿Que el juego luce mal sin Ray Tracing? Gran Turismo 7 no creo que luzca mal sin Ray Tracing. Lo que pasa es que precisamente por toda aquella movida, que de hecho se hicieron un mogollón de artículos sobre Forza Horizon 5 diciendo ¡no tiene Ray Tracing! Incluso había mucha gente hateando, por supuesto. Ahora sucede con el Gran Turismo y es un poco en plan, no pasa nada, aquí no se ha dicho nada. Pues debería de suceder. Al menos yo creo que se están tomando muy malas políticas con el Gran Turismo 7. Es un videojuego que de hecho sabéis que yo le tengo muchas ganas, que le tenía muchas ganas, ya no tantas. Las ganas la verdad que me las están quitando, pero bueno, aún así intentaré traerlo por el canal cuando salga el videojuego y veremos a ver si no tenemos ninguna, digamos, mala noticia más. Pero ya sabéis como siempre que a partir de aquí todo es toxicidad. Y sí, volvemos a esas rumorologías sobre adquisiciones de grandes estudios. Últimamente ha habido muchas noticias sobre lo que serían nuevas adquisiciones por parte de Microsoft, y es verdad que estamos en la adquisition season, ¿vale? Estamos en la temporada de adquisiciones. Muchos estudios han movido fecha durante los últimos días, semanas, Sony, en fin, prácticamente todos están haciendo movimientos para comprar estudios, y Microsoft no es menos que ello. Microsoft persigue un objetivo muy claro, tiene que superar la barrera de los 30 estudios para lograr su objetivo, que es ni más ni menos que cada 2 meses, cosas así de 2 meses, haya por lo menos un videojuego, te puedan ofrecer un videojuego de su propia marca. Habrá meses en los que a lo mejor en 3 meses no sale ninguno, pero a lo mejor los 2 o 3 siguientes meses te salen 3 seguidos. Eso es un poco el futuro que busca Microsoft. De hecho,
Algún día tenemos que plantear cómo se está quedando, por ejemplo, el año 2023 de lo que son los First Party de Microsoft, First y Second Party, lo que son los juegos de sus propios estudios. La verdad que se puede quedar un año que sería un completo martillo pilón. Acabaría siendo un año en el que prácticamente tendríamos, no digo un juego al mes, pero podríamos encontrarnos con por lo menos 6 triples A, por lo menos 6 triples A nos podríamos encontrar en 2023 y así sucesivamente. Pero claro, ¿para qué vamos a pensar en todo esto? Vamos a pensar tienen que comprar más estudios. Y ahora, el último que aparece en la lista es Ubisoft. Ni más ni menos, se dice pronto, Ubisoft, un estudio que no conoce prácticamente nadie, seguramente es un estudio indie. Pues Ubisoft es el último que ha aparecido en todas estas quinielas. Curiosamente, hace una semana era Take-Two. La semana que viene, no sé, será Sega. La semana siguiente, no sé, será, yo qué sé, Konami. Así sucesivamente, vamos a ir probando con todos. Esto empieza a recordarme un poco a lo que sucede en la prensa deportiva. Cuando no aciertan con un fichaje, pues los decimos todos y alguno acertaremos. Y luego, pues lo que vengo diciendo desde hace tiempo, no le hagáis caso a la tabernilla, por favor os lo pido. Más de uno me ha preguntado, Semos, ¿qué es la tabernilla? Cuando habla de los cerveceros, de los de la Cruzcampo, la taberna, ¿de qué hablas con esa gente? ¿Quiénes son? Son básicamente gente que no se moja en absolutamente nada. Sueltan un comentario por ahí, suelen tener cierta influencia en las redes sociales, suelen decir cosas en plan ¡guau! ¡Cuidado lo que se va a presentar! Pero no te dan ninguna clase de pista. Sencillamente no tienen ni idea. Ellos lo dicen porque se lo han leído u oído a otra persona y dicen que ellos saben de absolutamente todo. ¿Por qué la tabernilla? Pues porque algunos de ellos, de hecho, precisamente salían en sus fotografías, en sus respectivas fotografías, sujetando una cervecita. Y yo pensaba, pues sí, la verdad que os viene al pelo porque parece que estáis hablando como en una taberna de amigos, todos juntitos diciendo, pues ahora Sega, pues ahora Square, pues ahora esto. Lo vengo avisando desde hace bastante tiempo. Cuidado con lo que os dicen por las redes sociales, sobre todo siempre os invito a que intentéis hilar la información. Me explico. Si dicen lo de Ubisoft, tenemos que ir hilando de dónde viene la información de Ubisoft, que sí, ha habido gente, insiders, que pueden estar hablando de eso y puede tener credibilidad. Es decir, es factible que acabe sucediendo. No es imposible por mucho que os quieran decir que no. Imposible no es. Factible es perfectamente. De hecho, podría salir incluso más barato que Bethesda. Podría salir incluso bastante más barato la compra de Ubisoft. Sin embargo, es una operación complicada, hay que decirlo así, pero se ajusta perfectamente a todo lo que busca Microsoft. Es decir, esas son las clases de hilos que tenéis que ir siguiendo. Pero ya sabéis, por ejemplo, lo que pasó hace poco. Hablaban de que Sony iba a comprar Square Enix y ¿qué es lo que se encontraron? Que compran un estudio que no conocían ni en su casa. No digo que fuera un mal estudio, de hecho es un estudio de más de 200 personas, pero a cabote pronto ni os acordáis del nombre. Pues básicamente esa es la misma situación. Y yo personalmente lo que no quiero es que muchos seguidores de Xbox esperando la compra de Take-Two, la compra de Ubisoft, luego le llegue la compra de Asobo y se quede con cara de ¿ah? ¿Y dónde está Ubisoft? Pues eso es lo que quiero evitar. Yo personalmente quiero evitar esa clase de cosas. Que nos pongamos en la situación y empecemos aquí un poco a valorar o a entrar en rumores de cómo, qué pasaría y todo eso. Sí, lo veo bien, pero siempre insisto con los pies en la tierra y pensando que es una operación muy complicada. Sin embargo, hay una realidad detrás de todo esto que sí tenemos que tener en cuenta. Independientemente de lo de Ubisoft, independientemente de todo eso, la realidad es que Microsoft va a comprar más grandes estudios. No solamente estudios pequeñitos y todo eso, grandes. Estamos hablando de grandes, es decir, de estudios que tú los nombras y sabes de su existencia. No de un estudio que lo nombras y dices, ¿y esa gente qué juego ha hecho? No, te va a sonar enseguida. Es un estudio que te sonará enseguida. Sin embargo, pues hay que medir un poco qué es un gran estudio, porque cada uno tendrá por un gran estudio una cosa u otra, lo dicho. El ejemplo del estudio que compró Sony PlayStation es un estudio que como tal, en sí, tenemos que decir que es un estudio de 200 y pico de personas. Eso técnicamente hablando es un estudio grande. Otra cosa es que sea un estudio popular o que sea un estudio que haga juegos populares, porque esos, por ejemplo, estaban centrados en la VR. Así, a esa clase de cosas me refiero. Y claro, sobre todo
huir siempre de lo que es hablar de la compra de Sega y todo eso, que insisto, no es imposible, es viable. Microsoft tiene dinero para todo eso y más. Tiene dinero para comprar perfectamente a Take-Two, a Sega, a Konami. Puede coger y comprarlo a todos. ¿Qué dinero tiene? Si se han dejado 20 millones en una aplicación, si es que es una auténtica locura. Si Microsoft tiene un pastizal impresionante. Otra cosa es que a Microsoft le venga bien el tema de mediciones, de mercado y todo eso, y cómo le puede acabar funcionando. Y dejaros del tema del monopolio. Olvidaros de eso, hay 1000 millones de estudios a lo largo y ancho del mundo, que porque ahora comprasen, por ejemplo, pongamos Ubisoft, pongamos que compra Ubisoft Microsoft. ¿Monopolio? Lo siento, no, eso no entra en monopolio. En monopolio entraría que comprase Sony, Nintendo, eso entraría en hacer monopolio. ¿Sabéis qué? Perfectamente podrían comprar Sony. Perfectamente. Microsoft tiene más pasta que Sony, muchísima más. De hecho, Sony creo que no está ni entre las 100 empresas más poderosas del mundo. Y así, pues podríamos empezar a hablar de monopolio. ¿Por qué? Porque sí compiten en ciertos aspectos en el mercado de las videoconsolas y es una competencia muy directa y feroz en ese sentido. Y luego, pues, saltando de eso, saltando de la tontería del monopolio, que ya veréis que volverá, yo voy avisando que volverá, porque como iba diciendo, Microsoft va a invertir en al menos un gran estudio más. Nivel Bethesda, eso ya es puro entrar en especulación. Todo lo que están diciendo los insiders que leo a través de las redes sociales, y digo insiders, no tabernillas. Los tabernillas, eso son un caso completamente aparte. Un insider es alguien que suele estar y suele traer información y suele ser, digamos, ese alguien a quien llamas la fuente original. Quien te saca directamente la información de ahí. Un insider no es uno que dice: a mí me ha dicho, o mira, este ha puesto en Twitter. No, eso no es un insider. Eso es exactamente lo que hago yo. Leer en Twitter lo que están poniendo o ver los programas que hacen los respectivos, ¿no? Eso no es un insider. Y los tabernillas, precisamente, os invito a que os alejéis de ello. Hilad mucho de dónde viene la información. Y muchos están diciendo, efectivamente, todos coinciden, en que va a haber un pez gordo. Siempre se ha hablado de pez gordo. La siguiente compra sería un pez gordo y habrá otras muchas compras más. Pero antes de ir con esas otras posibilidades de compra, un gran estudio más va a haber y volveremos a repetir lo del monopolio, volveremos a empezar el ciclo de nuevo de ¿serán exclusivos? ¿O lo digo yo? Sí. Lo normal es que sí. Ya está pasando con Bethesda, ¿vale? Ya han avisado que Redfall, Starfield, Elder Scrolls prácticamente está cantado que va a ser otro exclusivo. Lo ha dicho Jack Grubb, que por ejemplo sí entra dentro del mundillo insider, porque también tiene un porcentaje de acierto altísimo, sobre todo si lo cerramos este año, es un porcentaje de acierto muy alto. Pues lo mismo que se ha comentado del Indiana Jones y lo mismo que pasará con prácticamente todos los juegos de Bethesda. Habrá una temporada, habrá un apartado de tiempo en el que empecemos a pensar, pues oye, esto puede acabar siendo multiplataforma durante un tiempo. No, será la típica transición básicamente, términos de acuerdos, últimos juegos que tienen que ir saliendo porque ya estaban firmados, desarrollados, etcétera, etcétera. Pero eso va a volver a pasar, ya os lo voy diciendo yo desde aquí, y nos vamos a reír muchísimo. Y digo sí, nos vamos a reír porque los argumentarios a mí me chocan especialmente. Porque si ahora compran Ubisoft, ahora me gustaría que me explicaran cuál es exactamente el problema. Hombre, sí, hacer exclusivas marcas como Assassin's Creed, como Watch Dogs, como algunas de esas, pues puede decir, hostia, pues esto es muy injusto, hacer esto marcas exclusivas y tal. Hombre, sí, también es injusto hacer Final Fantasy exclusivo, también es injusto hacer Crash Bandicoot exclusivo, también son injustas esa clase de exclusivas, pero aún así acabamos tragando y nadie se escandaliza, nadie está montando el pollo. No, pero es que son temporales y todavía no se sabe cuánto es la temporalidad, todavía ni se sabe cuánto es la temporalidad, así que
En ese sentido, cada uno juega con sus armas. Las demás compañías harían exactamente lo mismo que Microsoft si estuvieran en su posición económica. Lo que pasa que como no están en esa posición, pues tienen que tirar de otra clase de cosas. No pueden llegar a comprar tan grandes estudios así que se hacen con exclusivas temporales, de lo cual algún día pues me gustaría hablar, precisamente porque siempre he pensado que con el tema de exclusivas temporales algún día se puede acabar formando una burbuja bastante importante. Pero bueno, eso lo dicho, lo dejo para otro vídeo. Como tal, a mí, insisto, yo lo he dicho muchas veces, si de mí dependiera, todos los videojuegos salían en todas las plataformas. Es decir, yo el tema de las exclusividades en eso soy muy claro. Yo he sido de los pocos que ha dicho aquí en internet que por mí hasta el Forza salía en PlayStation. Si es que, insisto, a mí me da exactamente igual, porque yo la principal ventaja que me gusta tener a mí es que cojan y me digan, pues mira, compramos Ubisoft, pues vas a tener todos los juegos de Ubisoft de día 1 en el Game Pass. Y digo, pues me da igual que no sean exclusivos, dadme eso, por favor, dadme esa facilidad. Y luego, por supuesto, para la gente que tanto se queja de eso, de los estudios que está comprando Microsoft, pues os digo una cosa. Microsoft es la que más fácil te pone jugar a sus videojuegos, tanto que presumimos que sus juegos se pueden jugar en PC, se pueden jugar en la nevera, se pueden jugar en el móvil, se puede jugar en todos lados. Entiendo que vosotros no tendríais ninguna clase de problema en que los juegos de Ubisoft, por ejemplo, insisto, o cualquier otra compañía, pasaran a ser exclusivos de Microsoft, de su ecosistema, porque como sois muy listos lo podéis jugar en cualquier parte sin gastaros nada de dinero, lo cual pues, oye, entonces no tendréis ninguna clase de historia, ¿verdad que no? Eso ya lo comentaremos más adelante, porque yo creo que va a volver a suceder. En lo que respecta a Ubisoft, concretamente, mi apuesta personal es lo que comenté hace tiempo, cuando también hubo este rumor. Este rumor no es la primera vez que sale, y yo por eso no estoy ni siquiera profundizando en él, porque es que tampoco hay nada nuevo que comentar. Y es que yo creo, mi apuesta personal, creo que cuando se hablaba en el pasado de lo de Ubisoft, es que lo que hay detrás son unas negociaciones, pero a mí me suena todo mucho más a que tendría más que ver con Ubisoft Plus, Game Pass, algunos juegos de día 1, etcétera, etcétera. En fin, que hubiera alguna clase de acuerdo, lo mismo que ha habido con Electronic Arts y el EA Play, que ya estamos incluso más que acostumbrados a ver los juegos de Electronic Arts, todos todos, es decir, la mayoría los vemos ahí en el Game Pass Ultimate. Y bueno, pues yo creo que podría ser una cosa un tanto del estilo. Yo de hecho planteé de la posibilidad de que dieran pues como una opción de pago más, por unos poquitos euros más tendrías el Ubisoft Plus con tu Game Pass Ultimate, ¿de acuerdo? Eso es un poco la visión que yo tengo sobre el tema Ubisoft. Sin embargo, vuelvo a decir, imposible no es lo de Ubisoft, es bastante factible, de hecho, insisto, cuadra, porque están buscando mucha diversidad de estudios. Ubisoft tiene estudios por todo el mundo, no solamente lo que está afincado en Francia, como quien dice, no, tienen muchísimo más que eso, así que entra dentro de las posibilidades. Pero bueno, seguiremos comentando estos temas porque ha habido mucho durante estos días sobre posibles adquisiciones y tal, pero como todavía no he podido hilar ciertas cosas, de momento no me voy a mojar demasiado. Hasta entonces os invito a que en la caja de comentarios, como siempre, dejéis todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema y a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.